Hola, buenos días. Hoy, en Betty Martí Estética Holística, vamos a hablar del Reiki. El Reiki aplicado en la estética. Bien. El Reiki significa, es decir, la palabra Reiki significa energía universal. Y es una energía que está en todas partes, dentro de nosotros y fuera de nosotros. A nivel energético, nosotros nos comunicamos con el exterior gracias a los chakras. Los chakras son unas ruedas energéticas que tenemos dentro del organismo. Vamos a hablar de las 7 principales, ya que hay más secundarias y otras que son extracorpóreas, pero vamos a hablar de las 7 principales porque son con las que nosotros vamos a trabajar cuando hacemos un Reiki. Bien. El Reiki sirve para equilibrar la energía. Es decir, si nosotros tenemos un buen fluido de energía, pues funcionamos bien. Entonces, claro, si hay algún bloqueo en alguna parte de nuestro organismo, pues la energía representa que tampoco funciona bien. Sería como un río que lleva el agua y de repente se encuentra pues con algo que impide que pase el agua. Por un lado habrá un exceso de agua, un encharcamiento, y por el otro lado habría una carencia. Pues a nivel energético funcionamos igual. Los 7 chakras principales que ahora voy a comentar están alineados en el centro de nuestro cuerpo. Y cada uno rige una parte de nuestra vida. Entonces, el chakra número 1, para empezar, lo tenemos en la base del tronco y rige todo lo que tiene que ver con nuestra parte física, nuestro cuerpo físico, nuestro equilibrio, nuestra parte social, cómo nos relacionamos con los demás, nuestra vertiente económica, el trabajo, nuestro aspecto físico, todo lo que tiene que ver con la parte más física, más terrenal. ¿Cómo sabemos si está bien? Pues si nosotros tenemos salud, si nosotros tenemos trabajo, si nos organizamos bien económicamente, si estamos bien integrados en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Entonces, cuando alguno de estos puntos falla, sabemos que el chakra número 1 no acaba de funcionar correctamente. Bien. El chakra número 2 lo tenemos a la altura del sacro y por delante en la parte del pubis, justo en el centro. Entonces este chakra, igual que el primero, el chakra número 1 trabaja la unidad con la comunidad, aquí trabaja más la parte individual. La parte individual que sale de que si yo soy yo, tú eres tú. Es decir, yo soy yo porque tú eres tú. Entonces, ¿de qué manera nos relacionamos? ¿Vale? Entonces, este chakra trabaja, pues esto, las relaciones interpersonales. ¿Qué pasa? Que la expresión más grande de este tipo de relación sería la relación de una pareja y la creación de una nueva vida. Con lo cual, este chakra representa tanto las interrelaciones como la creatividad. Por excelencia es el chakra de las relaciones de pareja, pero también de las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos. Entonces es la parte de interacción. Y como bien he dicho antes, también la parte creativa. Bien. Cuando esto no acaba de funcionar, pues ya tenemos la pista de que este chakra pues hay algún problema. ¿Vale? A nivel energético también nos podemos encontrar pues todo lo que son problemas de tipo sexuales. Entonces aquí también se trabaja haciendo un Reiki. Bien. El chakra número 3 lo tenemos a la altura del plexo solar, que está un poquito más arriba del ombligo, y es el chakra de las emociones. Este chakra acostumbra a estar alterado, porque los seres humanos somos personas emocionales. Entonces, no es que no tengamos que tener emociones para que el chakra esté bien, sino que tenemos que aprender a gestionarlas. Es decir, si yo un día, por cualquier motivo, me he enfadado con alguien o con algo, pues lo que no puedo hacer es arrastrar ese enfado todo el día
toda la semana, porque al final lo que haré será quedarme siempre con este enfado, ¿no? Tampoco puedo hacer como que no existe, es decir, si yo niego esta emoción, pues por educación o por cultura o porque considero que es una emoción que no puedo expresar, pues también queda ahí estancada, porque no he drenado esa emoción. Entonces, lo ideal es aprender a gestionarla. Si yo me he enfadado y tengo un ataque de ira, pues evidentemente no me voy a poner a pegarme o a discutirme o a enfadarme con alguien, a lo mejor es mi jefe o a lo mejor es mi pareja o a lo mejor es alguien que no tengo ninguna gana de enfrentarme, pero con toda esa energía puedo gestionar otra cosa. Me puedo ir a correr, me puedo ir al gimnasio, me puedo poner a limpiar cristales o me puedo poner a cantar. El caso es que esa energía fluya, que no quede ahí estancada. Bien. El chakra número 4 lo tenemos a la altura del corazón. Es el chakra que trabaja el amor por excelencia, el amor universal, la compasión, la comprensión, el perdón. Es un chakra que, pues bueno, pues a veces está bloqueado. Está bloqueado pues porque muchas veces nos cuesta perdonar o nos cuesta ponernos en la piel del otro. Entonces, claro, hay que hacer también un poquito de examen de conciencia. ¿Qué está pasando? También es verdad que muchas veces nos es muy fácil perdonar a los demás y sin embargo nos cuesta mucho perdonarnos a nosotros. Somos muy intransigentes cuando se trata de nosotros mismos. Cuando hemos fallado, cuando alguna cosa no ha salido como nosotros queríamos, muchas veces cuesta de perdonarnos y entendernos y tener esa compasión tanto hacia nosotros mismos como hacia el prójimo. Bien. Luego tenemos el chakra número 5, que lo tenemos a la altura de la garganta, y este chakra trabaja todo lo que es la parte de comunicación, la comunicación verbal, cómo me comunico yo con el público, cómo me comunico yo con los demás, cómo recibo yo la comunicación. Cuando este chakra no funciona bien, pues no me sé expresar, o los demás no me entienden, o yo no entiendo lo que quieren decir los demás, o a lo mejor pues no digo todo lo que me gustaría decir. Entonces, este chakra pues hay que corregirlo. Bien. El chakra número 6 a la altura del entrecejo, y es el que conocemos como el tercer ojo. Es el chakra de la intuición, del discernimiento, de poder elegir, de poder entender hacia dónde quiero ir. Es un chakra que está relacionado con los dos hemisferios del cerebro. Sabemos que cada hemisferio trabaja una parte de nuestra vida. Por un lado tenemos el hemisferio del orden, de la ciencia, de las cosas cuadriculadas, de las cosas que se entienden, y por el otro lado tenemos en la parte del cerebro más fluido, más fresco, más etéreo. Lo ideal es tener un equilibrio para que fluyan las ideas, para que fluya la intuición. Entonces, si tenemos uno más activo que el otro, pues puede ser que no veamos salidas a algo porque estemos ahí machacando con algo que no acabamos de ver. Si tenemos demasiado activo pues la parte de fluidez, pues seguramente pues será una cosa que no tenga sentido lo que estemos imaginando, ¿no? Cuando los dos están en equilibrio, pues tenemos la capacidad de generar ideas y que estas fluyan, sean ideas frescas, que sean coherentes y que puedan llevarnos a nuevas oportunidades. Bien, el chakra número 7 es el que tenemos en la parte más alta de la cabeza y es el que nos conecta con nuestra espiritualidad y nuestra parte de creencias. Funciona cuando estamos conformes con nuestras creencias, cuando nuestra espiritualidad encaja con nuestra forma de sentir. La persona que es muy religiosa pues tendrá ahí pues, su forma de creencia. La persona que es más espiritual pues conectará más con su propia espiritualidad. Cuando tenemos problemas de existencialismo, que no sabemos qué hacemos, hacia dónde vamos, pues estaría bien repasar a ver si este chakra acaba de funcionar bien. Con esto vemos que los 7 chakras principales, que son los que he estado comentando,
rigen buena parte de nuestra vida. Entonces, claro, a nivel de estética, en la estética holística, que trabajamos el conjunto de toda la persona y nos enfocamos mucho en su bienestar, pues es muy importante que los 7 chakras estén en armonía, en buen funcionamiento, que no estén ni demasiado acelerados ni demasiado ralentizados y por supuesto que no estén bloqueados. En cualquier caso, pues un Reiki siempre nos va a ayudar pues, a tener las cosas claras, a tener los pies en el suelo, a ser creativos, a ser amorosos, a tener las emociones bien gestionadas y a tener unas buenas relaciones saludables.